Hola y bienvenidos al seminario web del programa de renta de Richmond titulado Desalojos por mudanza del propietario. Mi nombre es Mónica Bejarano y soy la analista de alta dirección del programa de renta de Richmond. En este seminario web trataremos entre otros los siguientes temas. Primera, la protección de la justa causa de desalojo. La segunda son los requisitos de notificación para el desalojo. La tercera son los requisitos y protecciones para realizar un desalojo por mudanza del propietario. El 4 son los pagos por reubicación. El quinto es la ordenanza de urgencia de la ciudad de Richmond 1322. Y la última es los consejos finales. El propietario necesita una causa justa para desalojar. Total hay 8. La primera es la falta de pago de la renta después de haber recibido un requerimiento de pago o desalojo de 3 días. La segunda es incumplimiento del contrato de arrendamiento. La tercera es una molestia. La 4 son no permitir acceso si un inquilino sigue negando al propietario la entrada legal según el Código Civil de 1954 después de recibir una advertencia por escrito para que deje de negar la entrada legal. Lo que sigue son el desalojo temporal para realizar reparaciones sustanciales, la mudanza del propietario, retirada del mercado de renta. También está conocido como ley ELES. Esta es una ley estatal. Y la última es un arrendamiento temporal. Los últimos 4 requieren los pagos de reubicación y esto lo vamos a revisar más adelante de esta presentación. El propietario debe de presentar una copia de cualquier notificación de terminación de la tenencia entregada a un inquilino dentro de los 2 días hábiles siguientes a la entrega al inquilino, junto con una prueba de servicio. El aviso de terminación del arrendamiento debe presentarse en línea en el sitio web. En el caso de las propiedades con 5 o menos unidades, el propietario puede presentar el aviso por correo. La falta de presentar a tiempo de la notificación de terminación de la tenencia puede ser alegada por el inquilino como defensa afirmativa en un procedimiento de retención ilegal o otra como conocido de un desalojo. Ahora vamos a empezar a revisar los procedimientos para desalojar por el propietario o mudanza de un familiar del propietario. Y por sus siglos en inglés se refiere como OMI. El propietario quiere recuperar la posesión de la unidad de la renta como residencia principal para el propietario o el cónyuge, hijos, padres o abuelos del propietario. En esta sección se considera propietario a la persona real que posee al menos el 50% de la propiedad registrada. También un desalojo por mudanza del propietario no puede producirse si el mismo propietario o familiar elegido ya vive en una unidad de la propiedad o si ya existe una vacante en la propiedad. En cualquier momento, un propietario puede solicitar una adaptación razonable si el propietario o un familiar elegido es discapacitado y necesaria otra unidad para adaptarse a la discapacidad de la persona. En esta diapositiva puede ver que los inquilinos tienen el derecho preferente a volver si la unidad de renta se vuelve a poner en el mercado. Ahora vamos a discutir los requisitos de notificación de mudanza del propietario. El inquilino debe ser notificado con un aviso de mudanza del propietario o también se conoce como terminación de la tenencia. Los formularios de mudanza del propietario puede descargarse en nuestro sitio web
o a través del siguiente enlace. El propietario debe dar al inquilino un aviso de terminación por escrito con al menos de 60 días de anticipación si el arrendamiento ha estado vigente por más de un año y dentro de los 2 días hábiles siguientes a la presentación de la notificación de terminación del contrato al inquilino, el propietario debe presentar una copia de la notificación a la Junta de Rentas junto con el comprobante de notificación completado. Si no lo hace o de no hacerlo, la notificación de terminación será nula y sin efectivo. Esta parte es muy importante porque si presenta todos los documentos solamente a los inquilinos y los inquilinos quieren hacer una demanda sobre el proceso de esta mudanza del propietario y de no presentar las notificaciones o cumplir con todos los requisitos de notificación abajo de la ordenanza, todo se va a tener que empezar de vuelta y todo será sin efecto o inválido en el proceso abajo de la ley. Los requisitos para la mudanza del propietario, seguimos a discutir ah, situaciones más complicadas. En esta situación, si la persona que se mude deberá mudarse a la unidad de renta dentro de los 90 días posteriores a que el inquilino desocupe y deberá ocupar la unidad como residencia principal durante al menos de 36 meses consecutivos. El propietario debe abandonar la mitad del pago de reubicación aplicable en un plazo de 3 días hábiles después de que el inquilino haya informado al propietario por escrito de cuando tiene previsto desalojar la unidad y la mitad restante deberá abandonarse en un plazo de 3 días hábiles después de que el inquilino haya desalojado de la unidad. Si el propietario o el familiar elegido no ocupa la unidad en un plazo de 90 días después de que el inquilino le abandone, el propietario deberá, la primera, ofrecer la unidad al inquilino que la desocupó y la segunda, pagar al inquilino todos los gastos razonables ocasionados por el mudanza de ida y de vuelta a la vivienda. La propiedad de renta controlada, eso es muy importante. Si el inquilino se muda de nuevo a la propiedad o al primer alquiler intermedio, la renta cobrada debe volver al nivel pagado por el inquilino desplazado y el propietario puede ser elegible para aplicar los aumentos de renta de ajuste general anual o por sus siglos en inglés es AGA, que son aplicables. El propietario debe proporcionar inquilinos con los requisitos de notificación adecuada para los aumentos de renta. Estos son para las propiedades que no están abajo o sujetos de control de renta. Si el inquilino vuelve a la vivienda y el propietario puede aplicar subidas de renta, los propietarios no están limitados a los aumentos de renta al AGA. Los propietarios pueden proporcionar inquilinos con los requisitos de notificación adecuada para los aumentos de renta. Ahora vamos a discutir las protecciones para personas mayores y discapacitadas frente a la mudanza del propietario. Un propietario no puede desalojar a través de la mudanza del propietario si el inquilino cumple los siguientes criterios. La primera, se ha vivido en la unidad de renta durante al menos de 5 años y tiene que incluir las dos partes, la primera y la segunda, tenga al menos 62 años, sea discapacitado o el médico que la atiende certifique que padece una enfermedad terminal. Un propietario puede desalojar a un inquilino protegido si el propietario o un familiar elegido también cumplen con los mismos criterios y no hay otras viviendas disponibles. Ahora vamos a hablar de los pagos de reubicación permanentes. Debe proporcionarse a los inquilinos que terminan su contrato de arrendamiento debido a que el propietario se muda
o si se retira del mercado de alquiler o bajo circunstancias especiales debido a una orden gubernamental de desalojo o condiciones de salud y seguridad. La notificación del derecho al pago por reubicación debe entregarse junto con la notificación de terminación del arrendamiento por mudanza del propietario y por la retirada del mercado de alquiler. La cantidad se determinará por resolución del Ayuntamiento de Richmond y esto se puede ver en la siguiente diapositiva. Aquí en esta diapositiva podemos ver todos los tipos de unidades. Si es un estudio y hay una cantidad base y una cantidad por vivienda para los inquilinos calificados. Esto sí depende en cuántos dormitorios hay en la vivienda y si son una vivienda que es calificado. Estos son hogares cuando hay al menos un inquilino que sea una persona mayor, discapacitado o que tenga al menos un hijo menor de 18 años viviendo en el hogar. Y esto califica para la cantidad más grande. Si es un dormitorio, por ejemplo, de 2, esto incluye la cantidad de $10,000 y $72.94. Y esas cantidades se cambian cada año, empezando el 1 de enero de cada año. Ahora vamos a seguir los requisitos posteriores a la mudanza del propietario. Y esto cae abajo del capítulo Regulaciones 10.10. La primera es el certificado inicial. Esto es cuando un propietario que desaloja a un inquilino o cuando un inquilino desocupa después de un aviso por el OMI, ya sea que el aviso sea retirado o no, debe presentar al programa de renta un certificado completado dentro de los 30 días siguientes a que el inquilino desocupe la unidad. Ese certificado contiene principalmente la información del contrato del propietario y detalles sobre el arrendamiento abandonado. Lo que sigue es el declaración de ocupación. Dentro de los 30 días siguientes a la ocupación, el propietario debe presentar una declaración de ocupación que la ocupación, además de cualquier prueba según lo requerido por el formulario del programa de renta. Y como recuerdo, esa declaración de ocupación se debe de entregar al programa de renta entre los 30 días siguientes a la ocupación del propietario. Lo que sigue es la certificación de ocupación continua. Cada 12 meses a partir de la fecha inicial de mudanza, durante los 36 meses, el propietario debe presentar un certificado de que el propietario o familiar calificado continúa residiendo o no en la unidad como residencia principal. Todos los formularios anteriores se pueden encontrar en el sitio web del programa de renta en la página Información sobre la mudanza del propietario en la sección Determinación de la tenencia. Y eso se va a aparecer en inglés en el sitio como Termination of Tenancy. Ahora, para informar a la comunidad sobre la ordenanza de urgencia de 0221, el 23 de marzo de 2021, el Ayuntamiento de Richmond adoptó la ordenanza de urgencia número 0221, o conocido como la moratoria de desalojos, que establece una moratoria temporal sobre ciertos desalojos de inquilinos residenciales en Richmond durante la emergencia local y 60 días después. Mientras la ordenanza de urgencia esté en vigor, los propietarios tienen prohibido a desalojar a los inquilinos en la mayoría de las circunstancias. Esta versión de la ordenanza permite 3 motivos de desalojo. Ahora, desde el 25 de octubre de 2022, el Consejo Municipal de Richmond enmendió la ordenanza de urgencia número 0221 a aprobar la ordenanza de urgencia 1322
para permitir los desalojos por mudanza de propietarios. Estos cambios entraron en vigencia el 25 de noviembre de 2022. Según la versión más reciente de la ordenanza de urgencia, ahora existen 4 motivos para los desalojos permitidos mientras la ordenanza aún está vigente. La primera es una molestia que supone una amenaza inminente para la salud y la seguridad. Si el inquilino no ha pagado la renta y o LEs para retirar los inmuebles residenciales del mercado de alquiler. Y la última es la rescisión es necesaria cuando el propietario o el pariente del propietario calificado tiene la intención de ocupar la propiedad para realizar una mudanza del propietario o pariente. Y aquí vamos a darles algunos consejos para las dos partes de los inquilinos y para los propietarios. La primera y la más importante es que hable con un abogado. Los desalojos pueden ser muy técnicos. Es muy recomendable a considerar la posibilidad de hablar con un abogado para entender mejor el proceso y la ley actual y que posiblemente el abogado que le represente en la corte aprenda sobre las responsabilidades del inquilino y propietario y edúquese sobre las leyes de desalojo de California y de Richmond. Los desalojos sin culpa, como la mudanza del propietario y la retirada del mercado de alquiler, pueden ser y generalmente muy complicados. Los desalojos sin culpa requieren una notificación especial y pago de reubicación permanentes y pueden proporcionar derechos especiales al inquilino, como el derecho a mudarse de nuevo a la renta pagada cuando el inquilino desocupó la propiedad y el estado protegido para inquilinos calificados de largo plazo. Si usted es un propietario, póngase en contacto con el programa de renta de Richmond si usted está considerando la emisión de cualquiera de estos avisos o documentos. La última consejo es si el proceso de desalojo tiene plazos firmes que de no se cumplirse o que no cumple con las leyes estatales o de Richmond, puede llevar al inquilino al desalojo. Si se recibe una demanda de retención ilícita de inmueble, una demanda de desalojo, los inquilinos generalmente solo tienen una cierta cantidad de días para responder con una respuesta a la retención ilícita. Si un inquilino no presenta la respuesta a la demanda de retención ante el tribunal dentro del plazo permitido, el juez puede dictar una sentencia en rebeldía contra el inquilino. Gracias por escuchar nuestro seminario web. Puede acceder a esta presentación en nuestro sitio web en el enlace que aparece en la pantalla. No dude de ponerse en contacto con el programa de renta si tiene alguna pregunta. Gracias.